Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de ponencias que ha sido organizado por el prestigioso Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia, bajo la dirección del doctor Ricardo Perona, quien ha tenido la amabilidad de invitarme. Me presento, soy la doctora Paola Andrea Arias Mendieta, de Bolivia, y el día de hoy voy a conversar con ustedes acerca del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sean bienvenidos. El año 2013 en Bolivia, el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia aprobó el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento tan importante buscaba garantizar el juzgamiento en una visión de igualdad de género y que tenía como elemento esencial el cumplimiento obligatorio. Es así que se han reunido 158 jueces de 7 distritos judiciales diferentes, justamente para poder plantear ideas para complementar con relación a esta incorporación de este protocolo dentro de la normativa de carácter nacional. Estas autoridades, tanto judiciales y administrativas, han conformado un comité denominado el Comité de Género del órgano judicial. Y es a partir de este comité que se ha impulsado esta implementación de este importante protocolo, que establece en su contenido disposiciones que promueven el goce y el ejercicio de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales con una visión de igualdad de género, con el objeto de preservar tanto el bienestar de mujeres, el bienestar de hombres, a la luz del principio constitucional que implica que todos y todas somos iguales ante la ley. Es bajo este contexto que vamos a analizar un poco de este protocolo que en una primera instancia se había referido y se había apartado un poco acerca de los derechos humanos. Y es que tenemos que entender que esta protección que se otorga a este aspecto importante de la perspectiva de género está muy ligado con esos derechos humanos, ya que la finalidad de este protocolo inicialmente también era mostrar cómo esta perspectiva de género se inscribe dentro de estos derechos humanos como parte de las obligaciones que asumen los estados para garantizar la igualdad, para garantizar la no discriminación y para garantizar la efectiva ejecución de esos ejercicios de estos derechos, tanto de mujeres como también de personas que tienen una orientación sexual diversa o una diferente identidad sexual. En ese sentido, en este protocolo, en primera instancia, establece cuál es la preponderancia constitucional, ya que vamos a recordar el modelo constitucional que tiene Bolivia, y a partir de la Constitución Política del Estado, que establece en el artículo 1, que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Es decir, de acuerdo a este primer artículo constitucional, el modelo de Estado asumido en nuestra Constitución es bastante complejo, ya que en la medida que es un Estado unitario, integrador, no puede concebirse este Estado sin el aspecto social, sin el aspecto plurinacional, ni tampoco comunitario, con las características que el Estado tiene, ¿no? Es en ese sentido que ya no podemos denominar como una forma clásica de denominar el Estado como un Estado de derecho, un Estado social, ya que está resultado insuficiente para poder englobar este nuevo modelo y pues que este nuevo modelo se nutre de diferentes principios, valores, inclusive principios, valores ancestrales que han sido rescatados y han sido incorporados a nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, vamos a analizar esta importancia que tiene a nivel constitucional en relación que también los operadores de justicia en este nuevo modelo constitucional ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que más bien lo hacen de forma directa en la medida en que aquella disciplina pues les presenta aspectos sustantivos y este acceso se produce de manera permanente. Es decir, cuando encontramos un problema de carácter jurídico, pues tenemos que ver de que este problema jurídico tenga una relevancia de carácter constitucional. Es en ese sentido que vamos a ver
cómo Bolivia incorpora este bloque de constitucionalidad a efectos de garantizar este resguardo, esta protección a estos derechos y a estas garantías. En ese sentido, el bloque de constitucionalidad es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, aunque estos se encuentren fuera del texto constitucional. Esa garantía consiste en asumir que existe un conjunto de normas que no son parte del ordenamiento interno y que estas normas, sin estar consagradas expresamente en la Constitución, hacen parte de ella por la decisión del juez al momento de incorporarlas, del juez, de la jueza o del tribunal por expresa disposición del constituyente. En ese sentido, estas normas son consideradas con rango constitucional y por tanto gozan de esa supremacía constitucional, lo que significa que deben ser aplicadas preferentemente a todas las personas, aplicadas por las autoridades, por los jueces, por las juezas, autoridades, alcaldes y más que todo teniendo mayor relevancia en la actividad jurisdiccional, ya que los jueces pues son los primeros garantes de la Constitución Política del Estado y son los que van a tutelar esta aplicación de estos derechos y estas garantías constitucionales. Por tanto, estas normas contenidas en el bloque de constitucionalidad van a ser un parámetro para el ejercicio de este control de constitucionalidad. Es de esta manera que lo ha establecido también la sentencia constitucional 1662-2003 respecto al bloque de constitucionalidad, en el cual el Tribunal Constitucional, realizando una interpretación constitucional integradora en el marco constitucional, en el marco de la cláusula abierta del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, ha establecido que los tratados, las declaraciones, convenios internacionales forman parte del ordenamiento jurídico del sistema constitucional boliviano. Y este sistema constitucional también establece que de esta manera estos instrumentos internacionales tienen un carácter normativo y también son de aplicación directa por lo que son derechos en ellos consagrados. Estos derechos pueden ser invocados por las personas y tutelables a través de los recursos correspondientes. En ese sentido, podemos ver que esta garantía se amplía a momento de poder echar mano no solamente de la Constitución Política del Estado, sino también de los tratados y convenios internacionales a través de ese bloque de constitucionalidad integrador. Es en ese sentido que también tenemos que ver aquellos criterios constitucionalizados de la interpretación de los derechos humanos. Y vamos a analizar lo que es la interpretación favorable o esa interpretación denominada pro persona o pro homine. En ese sentido, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado reconoce que estos derechos están contenidos en la Constitución son inviolables, son universales, son interdependientes, indivisibles y progresivos. Y el Estado tiene ese deber pues, de promover estos derechos, protegerlos, respetarlos y en una primera parte también vuelve a garantizar que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa que reconocen los derechos humanos y que prohíben la limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Por tanto, podemos ver que esta interpretación pro homine nos da la facilidad, la aplicabilidad de incluir aquellas normas que resulten más favorables para la persona, para su libertad y para el respeto de sus derechos, además de ser normativa referente a los derechos humanos. Y en ese sentido es que las mismas deben ser aplicables en el sentido que mejor favorezca a la persona. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de materia laboral, que ya se da una aplicación, ya que la protección a las trabajadoras se da con la carga de la inversión de la prueba, ya que se le modifica esa carga probatoria inicial a la trabajadora y se la transfiere al trabajador. Es en ese sentido que podemos ver esta inversión de la carga de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Veremos un poco más adelante cómo esto de igual manera opera
en materia de protección de derechos de las mujeres y en relación a delitos de violencia sexual, y cómo se aplica con relación al Ministerio Público cuando se le transfiere la obligatoriedad al Ministerio Público de poder incorporar esas pruebas a efecto de proseguir en la investigación por este tipo de delitos cuando estamos hablando de personas que se encuentren dentro de grupos de carácter vulnerable como ser las mujeres. En ese sentido, también es importante que hablemos del principio de progresividad, siendo que una de las características de estos derechos es la progresividad, y esto implica que estos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución no solamente constituyen un catálogo de derechos y garantías fundamentales, sino que el reconocimiento de estos derechos tiene que ser aplicado a la normativa interna de forma progresiva, es decir, tiene que ser incorporado y en este sentido esto significa que estos derechos humanos, al ser reconocidos de forma continua y por otro lado, respecto a este derecho, respecto a la interpretación que se le dé a este derecho, no pueden ser luego desconocidas por el intérprete del derecho, es decir, por el juez o por el tribunal a quien se acude en esa instancia. Por tanto, esta interpretación, esta progresividad que se da con relación a este derecho fundamental nunca podrá ser menor a los estándares nacionales o internacionales sobre su contenido y al alcance, sino que mínimamente deben adoptarse en virtud a este principio de interpretación conforme a los pactos internacionales sobre derechos humanos. En ese sentido, este principio de progresividad ha sido desarrollado por nuestra normativa en la jurisprudencia, en sentencias constitucionales, y que también establece esa responsabilidad que tiene y que ha adquirido el Estado boliviano al ser suscriptor de esos tratados y convenios internacionales, y a momento de haberlo suscrito, pues garantiza e incorpora esos mecanismos jurisdiccionales a efecto de garantizar la aplicación y garantizar la protección de estos derechos humanos dentro del sistema jurídico a partir y a través del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, también tenemos que añadir que posteriormente el uso del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional pues tiene dos prácticas, ¿no? Primero, que provoca que un juez o un tribunal, al contar con una o con dos sentencias constitucionales contradictorias, debe elegir aquella en la cual las particularidades del caso tutele de manera más adecuada a los derechos fundamentales. Ese es el entendimiento. Y segundo, que cuando existen varios entendimientos jurisprudenciales que no sean antagónicos entre sí, se deberá verlos de forma progresiva, sino debe armonizarse para que esta resolución sea más adecuada al caso en el que se vaya a aplicar, y de esta manera se dé una protección adecuada a los derechos fundamentales, obteniéndose vía integración de la jurisprudencia el estándar más alto. En ese sentido, podemos ver cómo este principio de progresividad genera una responsabilidad al Estado de poder incorporar dentro de la normativa interna la protección de estos derechos, ¿no? Es en ese sentido que también tenemos que hacer un análisis acerca de la igualdad jerárquica de los derechos en abstracto y las jerarquías axiológicas, que actualmente está muy de moda, ¿no? Que está referido al tema de la ponderación. En ese sentido, la Constitución Política del Estado de Bolivia ha establecido esta clasificación de derechos en el artículo 103, en numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en el cual establece esta clasificación de derechos en la Constitución, en los cuales determina que los mismos no tienen jerarquía alguna, es decir, no hay uno que esté en superioridad o en una situación de inferioridad. Sin embargo, determina que no están en esta condición de estar en esa jerarquía de unos sobre otros, ¿no? Eso significa que todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, sean de manera individual, sean de manera colectiva, sean de corte liberal, social, colectivo o difuso, tienen igual jerarquía.
y por ende estas afirmaciones en tal sentido es señalar, por ejemplo, que los derechos de carácter colectivo pueden prevalecer sobre los derechos individuales. Entonces, es importante que podamos establecer estas características para que estos derechos, a momento de que puedan ponerse en conflicto y tengan que ser evaluados por la autoridad jurisdiccional, esta autoridad pueda realizar esta ponderación, ¿no?, a efectos de determinar en qué caso concreto qué derecho debe prevalecer sobre el otro. También dentro de este protocolo se va a verificar esta interpretación de carácter intercultural, en el sentido de que Bolivia, al ser un país que tiene internamente muchas culturas, tiene muchas naciones, inclusive dentro del país, establece y garantiza el derecho de esas naciones y de esos pueblos indígenas originarios campesinos a ejercer sus sistemas jurídicos propios. Sin embargo, al ser estos derivados de ese derecho a la libre determinación que reconoce la Constitución Política del Estado y se encuentra establecido no solamente en la Constitución, sino también en el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso no significa que a título de que deban conservar estos derechos y las costumbres y las instituciones propias, también deban tener pues ellos un amplio nivel de protección a estos derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, tanto con los derechos humanos intencionalmente o internacionalmente ya reconocidos, ¿no? Entonces, en este caso también establece cómo existe una obligatoriedad de que la justicia indígena originaria campesina pueda establecer estos aspectos de protección que han sido reconocidos por el Estado boliviano, ¿no? En una siguiente parte analizaremos ya cómo se ha incorporado o cuál es el espíritu de incorporación de este protocolo para juzgar con perspectiva de género. El protocolo para juzgar con perspectiva de género busca reducir el sesgo de género en la administración de justicia. En ese sentido, tenemos que establecer que el derecho al acceso de la justicia contiene fundamentalmente tres ingredientes, ¿no? Primero, el acceso propiamente a la jurisdicción sin que existan estos obstáculos. Para ello no debe haber ningún principio de exclusión, ninguna limitación que dificulte el ejercicio de este dicho derecho. Luego, para poder probar un pronunciamiento judicial en el que se tutele efectivamente este derecho, y finalmente que la resolución emitida sea cumplida y sea ejecutada, logrando las víctimas además una adecuada reparación. Entonces podemos ver que estos tres momentos que identifica claramente cuando se puede presentar este sesgo de género en la administración de justicia, busca que pueda ser aplicada durante todas las etapas del proceso penal, inclusive hasta la reparación. En ese ámbito, tratándose de violencia contra las mujeres, el Estado ha adoptado y se ha autoobligado a poder generar políticas en las cuales se incorporen medidas de carácter positivo para poder efectivizar ese acceso a la justicia, y en ese sentido no solamente significa dar la información pertinente, sino también otorgar las medidas de protección necesarias y llevar adelante la investigación de manera diligente, a efecto de que esta investigación se pueda desarrollar dentro de un plazo razonable y que también deba considerarse que como parte de estos obstáculos legales muchas veces se tiene el tema de lo que es la vulneración ya a los derechos de las mujeres, incluidas como un sesgo de género en esta administración. Y por tanto podemos ver de que de alguna manera no solamente las autoridades judiciales, sino las autoridades administrativas pueden llegar a incurrir en este tipo de hechos en los cuales se pueda pues generar una lesión a estos derechos, ¿no? Y esto también tiene que ser tomado en cuenta tanto a momento de la valoración de la prueba, a momento de la obtención de la prueba, de la interpretación
del derecho, pues en muchos casos ya la fundamentación y la argumentación jurídica implican la protección de esos derechos de las mujeres y reproduce a veces estereotipos, llegando a veces a inclusive culpabilizar a la mujer de las acciones del agresor. En ese sentido, se han establecido muchas políticas como la ley 348, una ley destinada pues a proteger a las mujeres a que tengan una vida libre de violencia, la ley 1173 que ha establecido y ha incorporado más medidas de protección en base para la protección de este grupo o de estos grupos vulnerables, no solamente de mujeres, sino de personas que también tengan una orientación sexual diferente. Como vemos, son muy importantes los avances que se han incorporado, los cuales pues esperamos que en un futuro puedan también aplicarse de manera mucho más efectiva en favor de todo lo que son los grupos vulnerables. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos el día de hoy. Es la cuarta oportunidad que estoy en este ciclo de conferencias y espero que podamos reunirnos el siguiente año. Muchísimas gracias. Un abrazo desde La Paz, Bolivia.